el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era de la tribu de Leví y fue llamado a ser un profeta. Y fue llamado antes de nacer. Y es más, era primo de Jesús. Y Juan el Bautista comienza su ministerio en el desierto, cerca al río Jordán. Tenía más o menos unos 30 años de edad. Allí su ministerio consistía en la predicación del arrepentimiento. Y él bautizaba. Todas las personas a quien él bautizaba, esa era una muestra de que la persona estaba arrepintiéndose. Y hoy vamos a compartir sobre el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Juan testificará de Cristo en 3 oportunidades. Por eso el relato es un poco extenso. En 3 oportunidades y en 3 días consecutivos y a 3 grupos diferentes. Cada día a un grupo distinto. Vamos a ver qué Dios nos enseña a través de cada testimonio que da Juan el Bautista. Primero, Juan testifica a los líderes religiosos. Luego, a las personas que habían acudido a él para bautizarse. Y el tercer día, él testifica a 2 de sus discípulos. Ahí están los 3 grupos de personas. Entonces, que Dios, a través de esta palabra, hermanos, a través de estos 3 testimonios de Juan, nos pueda dar la plenitud de Cristo. La plenitud de todo lo que debemos de creer. La plenitud del Evangelio. Apuntando siempre, por supuesto, a la obra de Cristo. Entonces, el primer punto es el testimonio de Juan sobre el arrepentimiento. En el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan. Si nos percatamos aquí, el relato no inicia diciendo esto es lo que dijo Juan, sino que usa la palabra testimonio. Este es el testimonio de Juan. Porque testimonio es una palabra que enraiza algo más profundo. Testimonio quiere decir algo que alguien ha experimentado. Y Juan era un profeta. O sea, Dios mismo le había hecho experimentar algo a Juan. Por eso no era un simple Juan dijo algo, sino este es el testimonio de Juan. Era un acto autorizado por Dios. Por ejemplo, cuando nosotros somos testigos en un tribunal y declaramos bajo juramento decir la verdad, eso puede influir significativamente en un juicio. Tiene peso legal el testimonio. Así también el testimonio de Juan tenía un peso legal. Era autorizado por Dios mismo. Él había experimentado algo de Dios mismo. ¿Y qué había experimentado Juan el Bautista? El ungimiento de Jesús. Meses atrás, Jesús había sido bautizado. Y si se acuerdan, en el bautismo de Juan, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Y Jesús es ungido con el Espíritu. Entonces, vemos que Juan había tenido la experiencia de una revelación de Dios. Dios mismo le había dicho quién era Jesús. Jesús era el primo de Juan. Pero ahora Dios le va a decir a Juan, no es solo tu primo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Salvador. En Juan 1 del 32 al 34 dice así, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús. Y dice Juan, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, miren, Juan no conocía a Jesús, que él era el Cristo, pero el que le envió a bautizar, o sea, Dios mismo, dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice luego, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Dios mismo le había testificado, le había revelado quién era Jesús a Juan el Bautista. Entonces, vemos que aunque él dice no le conocía, Dios le hace conocer quién es Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, para Juan no quedó ninguna duda de quién era Jesús, el Mesías. Sin embargo, al continuar leyendo, vamos a ver, ya vemos que Juan tenía este gran testimonio revelado por Dios, pero cuando continuamos la lectura vemos algo. Vemos que un grupo de personas no tenía este testimonio. ¿Y quiénes eran? Los religiosos, los líderes religiosos. Dice en el verso 19 que hemos leído, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Dice que un grupo autorizado también, legal, fue enviado de Jerusalén a investigar, a preguntar específicamente a Juan, ¿quién eres tú? Pues Juan había estado bautizando y la gente venía y había un movimiento de arrepentimiento. Entonces los religiosos, como había una expectativa de que iba a aparecer el Mesías, querían asegurarse de quién era Juan. Y sí, de repente Juan era el Mesías, el Cristo. Entonces, vemos que Juan tenía el testimonio de quién era Jesús, pero los religiosos no. Y hay que notar algo, cuando Jesús o cuando Juan habla de los judíos, no se refiere a todos específicamente, sino especialmente a los líderes religiosos que se oponían a Jesús. Entonces, esta delegación viene y le pregunta a Juan, ¿no? Debemos saber que había una expectativa mesiánica. ¿Qué es esto de la expectativa mesiánica? Los israelitas tenían toda una historia de salvadores, toda una historia de mensajeros enviados por Dios, de profetas, de reyes, sacerdotes, tenían toda una historia. Entonces, cada vez que había opresión, Dios levantaba a alguien y los salvaba. ¿Y por quién estaban oprimidos ahora los israelitas? Por los romanos. Entonces, esa expectativa crecía. Dios va a enviar a alguien para salvarnos. Había una expectativa mesiánica de un Salvador que crecía con el sufrimiento constante del pueblo. Pero lo malo era que sus expectativas eran incorrectas. Sus expectativas de estos judíos eran según la carne. Ellos no querían más que ser libres de los romanos. Ellos solo querían libertad de los romanos. Querían que venga un rey a aplastarlos. Un rey político militar. Ellos no veían su necesidad espiritual. No veían que necesitaban arrepentirse. Y vamos a ver, hermanos, que lo que ellos no querían, que era arrepentirse, Dios lo pone como algo básico en la vida del creyente. Vamos a ver que el arrepentimiento es parte de esa revelación que Dios nos da acerca de Cristo. El arrepentimiento es crucial y es parte de ese testimonio que Dios nos da de saber quién es Jesús. Juan el Bautista conoce esta expectativa mesiánica y ante la pregunta, ¿tú quién eres?, él enfáticamente dice en el verso 20, confesó y no negó, sino confesó. Tres aseveraciones en hilación para negar que es el Cristo. Esta respuesta no satisfizo, no llenó las expectativas de aquel grupo que había venido a interrogarlo. Y le preguntan de nuevo, le dicen, ¿qué pues? En el verso 21, ¿eres tú Elías? Y Juan, ¿qué responde? No soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y él responde, no soy el profeta. Y aquí, hermanos, vamos a ver la distorsión del pensamiento de los judíos, de sus expectativas que tenían. Vamos a ver esta distorsión que tenían sobre el Mesías, sobre la salvación, pero también sobre el arrepentimiento. Y eso puede ocurrir en la vida de las personas, que podamos tener pensamientos incorrectos con respecto a quién es Jesús, a qué es la salvación,
pero también a qué es el arrepentimiento. Siempre tengan en cuenta, en este primer testimonio el arrepentimiento es importante, es un paso crucial para la vida de fe. Entonces vamos a ver que ellos esperaban, ya hemos dicho, a un Mesías político, distorsionado, porque no querían arrepentirse. Pero ahora le preguntan con respecto a Elías. Y le preguntan, ¿no? Le dicen, ¿eres tú Elías? ¿Quién era Elías? Era un profeta del Antiguo Testamento. Y si ustedes se acuerdan de Elías, Elías no murió. Elías fue llevado por Dios, ¿verdad? Él no experimentó la muerte. Entonces ellos tenían la expectativa de que si no había muerto, podía volver en carne. Es más, Malaquías dice, Malaquías 4 del 5 al 6, He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La palabra dice que iba a venir Elías y que iba a provocar ¿qué? Un arrepentimiento profundo. ¿Y Juan qué pasaba con Juan? Él predicaba el arrepentimiento. Entonces ahí la confusión. Ellos dijeron, Elías ha vuelto. ¿Ves? Ahí está Elías en carne. Pero nosotros vemos aquí que, aunque Juan parecía a Elías y tenía el mensaje de arrepentimiento, vemos que ellos no tenían un concepto correcto sobre el arrepentimiento. Hermanos, hay dos tipos de arrepentimiento. Pablo dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a salvación. Hay un arrepentimiento que te lleva a ser salvo, un arrepentimiento que te lleva a confiar en Jesús, que te lleva a confiar en Cristo. Bien, pero hay otro arrepentimiento, dice aquí, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un arrepentimiento que no te lleva a ser salvo, que te puedes sentir mal, puedes sentir que has actuado mal. Si es que lo notas, porque algunos no lo notan y viven sin arrepentimiento. Pero puede ser que alguien lo note, se sienta triste, pero no sea salvo, porque no confió en Jesús, no fue a Jesús. Y estos líderes religiosos tenían este arrepentimiento falso porque ellos no apuntaban a Jesús, no iban a Jesús, aunque podían sentirse tristes. Por eso nosotros debemos evaluar nuestra vida de fe, debemos evaluarnos delante de Dios. ¿Cómo es nuestro arrepentimiento? Luego, ¿con quién le confunden a Juan? Con el profeta, dice. ¿Eres tú el profeta? ¿Y a quién se referían? A Moisés. Porque en Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. ¿Qué hizo Moisés? ¿Cuál fue su obra portentosa? Los liberó ¿de dónde? De Egipto. ¿Verdad? Entonces, ellos ahorita estaban oprimidos por los romanos. ¿Y qué esperaban? Libertad de los romanos. Entonces, por eso le confundieron. ¿Eres tú el profeta, uno más grande que Moisés, que nos va a libertar de esta opresión física que tenemos? Entonces nos damos cuenta que había mucha confusión con respecto al libertador que ellos esperaban. Juan el Bautista va a responder sobre sí mismo, porque luego le dicen esto, pues ¿quién eres tú entonces? Porque él niega todo. ¿Quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dice el versículo 22 y del 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan dijo ser una voz, alguien que prepara el camino al Señor. Bien, esto es importante. Él dijo ser alguien que prepara el camino. ¿Y cómo Juan estaba preparando esto? A través del arrepentimiento. Porque él bautizaba. Él bautizaba a las personas que mostraban
ese dolor en su corazón. Era un enviado de Dios. Entonces, esa era su función de él, ser solo una voz y preparar el camino para que cuando Cristo venga, ellos puedan ver a Cristo. La persona que se arrepiente debía de ver a Cristo y confiar solamente en esa obra de Jesús, en que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, en que todas las respuestas a sus problemas están en Cristo. En el verso 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Bautizar con agua era un rito externo, era una preparación, que apuntaba a una obra divina superior de salvación completa que sería solo a través de Cristo. Entonces Juan dice, yo solo bautizo con agua, externamente, pero hay alguien que va a transformar sus corazones, que les va a dar salvación completa. Es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, si seguimos leyendo, dice en el verso 26, la segunda parte, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y esto es importante porque Juan dice, les dice a los religiosos, hay uno que ya vino, que ya vive entre ustedes, pero que ustedes no conocen. Y esa es la realidad de las personas hoy en día, que Jesús ya vino, pero la realidad es que no le conocen. No hay el primer paso en la vida de las personas que es el dolor, el arrepentimiento. No hay eso. No, estos religiosos, aunque conocían de las leyes, conocían de Dios, no le conocían a Él. Y con esta naturaleza nacemos todos los seres humanos. Y en los últimos versículos de esta parte dice así, 27 y 28, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan finaliza apuntando a Cristo. Y Juan es claro y enfatiza, aquel cordero es aquel que es antes de mí. Es un cordero sin mancha, sin pecado original, sin una naturaleza pecaminosa. Él es antes de mí, dice, pero Él vendrá después de mí. Y a Él deben de oír. Este primer testimonio de Juan vemos que es ante los líderes religiosos que totalmente están apartados de Dios y no quieren arrepentirse. Hermanos, ellos tienen en mente a otro Cristo. Aunque dicen esperarlo, su orgullo y su dureza de corazón es más grande. Nosotros no deberíamos estar en este grupo, en este primer grupo, en donde la predicación del arrepentimiento no nos mueva. No debería, nosotros debemos rogar a Dios de no estar en este grupo, de estar totalmente alejados de Dios, sin arrepentimiento. Nosotros no deberíamos de tener el corazón endurecido de esta forma, porque Cristo no podría salvarnos, no podría transformarnos. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es el segundo grupo, que es el segundo testimonio de Juan, donde estas personas sí querían arrepentirse. Ya vemos un cambio. Estas personas sí tenían la necesidad de ser justificados no por sus obras, sino por alguien más. Por eso el segundo punto es el testimonio de Juan para creer en Cristo. Y Juan empieza así, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si recordamos nosotros, Juan había presenciado el ungimiento de Jesús en el bautismo. El Espíritu Santo había descendido sobre él. Y Dios le había revelado a Juan, este es mi Hijo amado, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque quita el pecado del mundo, como ungido, tiene también otra función Jesús, ese Cordero. Dice en Hechos 10 del 38 al 39, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Jesús,
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Lucas, quien escribe esta porción, es testigo del poder de Dios. Entonces vemos dos cosas que hace Cristo. Cristo quita el poder, quita el pecado de tu vida, pero también quiebra el poder del pecado en tu vida. Hace dos cosas. Nos perdona, pero también quiebra el poder del pecado. Miren lo que hace el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan se encontraba bautizando en ese día siguiente, como dice la Escritura, y la gente que estaba allí alrededor de Juan había ido a Juan para bautizarse, por supuesto. ¿Por qué? Porque quería arrepentirse. Quería restaurar su relación con Dios. Pero Juan hace algo aquí. Miren, estas personas habían recibido esa revelación de Dios de que debían de arrepentirse. El primer testimonio de Juan. Pero ahora Juan, ¿qué hace? Juan los guía ¿a quién? A Cristo. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Es como dijera, ok, ¿tú quieres arrepentirte? ¿Dios ha tocado tu corazón? No será en tus fuerzas en cómo debes de proceder. No, debes de mirar a Cristo. Debes de confiar en Cristo, porque solo Él puede quitar tu pecado. Él puede quitarlo y Él puede quebrar tu pecado. Juan usa la palabra cordero, aludiendo al cordero pascual. Si se acuerdan del cordero pascual, fue ese cordero que fue sacrificado para que los israelitas sean salvos por él. ¿Se acuerdan en Egipto? Dios les dio la orden de que sacrifiquen un cordero sin mancha de un año, perfecto, y que con esa sangre unten los dinteles, de manera que cuando venga el ángel vengador a matar a los primogénitos, si ve la sangre, él va a saltar. Ellos ungieron con sangre por fe, fueron salvos por fe. Miren, los israelitas no fueron salvos, no fueron libres de Egipto por su fuerza, por su ejército. Fueron salvos por fe, por gracia de Dios. Ellos lo entendieron así. Entonces Juan usa esta palabra cordero, el cordero que quita el pecado, porque así es, hermanos, por fe, Él quita tu pecado. Cuando tú crees en Él, Él borra tu pecado. Por fe Él te salva. Por fe Él te perdona todos tus pecados y te da una nueva vida. Es por fe, es por gracia, es un regalo de Dios. Juan usa la palabra cordero aludiendo a ese cordero pascual. Por gracia eres salvo. Por medio de la fe, solamente confía en Él, en Jesús, y serás salvo. Esas personas que iban a bautizarse entonces acudieron a Juan. Entendieron que habían pecado delante de Dios y que necesitaban el perdón de Dios. Pero a diferencia de los judíos religiosos que se escudaron en las obras de la ley, estas personas entendieron que serían salvos no por la ley, sino serían salvos por gracia, por medio de la fe. Y acudieron a Juan a bautizarse. Y Juan los encamina a Jesús. Crean en Él. Él es el que va a quitar sus pecados de raíz. Hermanos, ¿será que la ley, nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que tenemos de ellos? ¿Será que los 10 mandamientos nos pueden salvar? En la Biblia dice así, en Romanos 3, del 20 al 22. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ustedes se habrán chocado, ¿no? Con personas que dicen, yo no he hecho algo malo, o lo malo que hago no es tan malo como para que Dios no me dé la salvación. Esos son conceptos erróneos. Como los fariseos, están confiando en sus propias fuerzas, están confiando en su propio discernimiento. Y como dice Pablo aquí, no somos salvos por cumplir la ley. La función de la ley es mostrarnos que hemos pecado. Dice Pablo en Romanos 7:7, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa?
De ninguna manera, dice Pablo. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciarás, dice Pablo. ¿Cómo sabemos que hemos pecado? Que hemos codiciado, porque la ley dice así, has codiciado. La ley es santa, es necesaria, muestra el carácter de Dios, la santidad de Dios. Y es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios la ley hasta que venga Cristo, quien nos daría la salvación y consumación completa. Romanos 7:10 dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. La ley es buena, hermano. Y hay que agradecer a Dios por la ley. Pero hay que saber, la ley no nos salva. Y si la ley no nos salva, mucho menos nuestras obras. No tengamos ese concepto incorrecto de la salvación, de lo que nos puede salvar. No somos salvos por cuán poco pecado hemos cometido, si es que lo creemos así. No. Hemos pecado todos, como dice Romanos 3:23, delante de Dios. No distorsionemos eso. Por eso Juan introduce al Cordero de Dios. A Él apunta, a Él mira. Date cuenta, ¿has pecado? Señor, vengo a Cristo. Quita mi pecado. Juan les muestra el camino a esas personas que se arrepintieron. Le dice, hay un Cordero que por gracia y por fe te puede salvar. Y Juan es enfático en decir que hay un solo camino, y ese es Jesús, que es un Cordero sin mancha, porque en el versículo 30, él vuelve a repetir, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él insiste en que Jesús es sin pecado. Él insiste en esta imagen del Cordero sin mancha. Insiste. Hay alguien que es sin pecado, Él es el que te puede salvar. Y Juan dirá también que no conocía a Jesús, dicen estos versículos, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a todo Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, 2 veces dice, no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, Dios, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan dice, yo no le conocía. Sí, era mi primo, pero yo no conocía su verdadera identidad hasta que Dios me lo reveló. La revelación de Dios incluye lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Significa poder. ¿Recuerdan que habíamos dicho que el Cordero representa 2 cosas? Quitar tu pecado, pero también quebrar el poder del pecado. 2 cosas. Porque también representa poder. Creer en Cristo, hermanos, representa que el Espíritu te empodera a ti. Y esa es una revelación de Dios. Ese es el significado de quien bautiza con el Espíritu Santo. Que no solo es perdón de pecados, sino que te liberta del poder del pecado. Y te liberta del poder del diablo. Hermano, ten presente esto. Cristo también incluye poder. Él te empodera. Él quiebra el poder del pecado. Y es algo que Dios desea que lo experimentes. Desea que experimentes que Él te ha dado ese poder para que ese pecado que te aprisiona sea quebrado. Que todo lo que te ata sea quebrado. Todo poder de las tinieblas sea quebrado. Por eso dice, hemos leído en Juan, en Hechos 10:38, ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y con poder. En un mundo, hermanos, donde luchamos con nuestro poder, donde luchamos con nuestra fuerza y donde decimos que solucionamos las cosas, pero en realidad las empeoramos más, Juan nos presenta el testimonio y nos dice, aquí está el poder verdadero. Está en Cristo. Es el testimonio que tenemos de quien quita el pecado del mundo, quien tiene poder. Por eso no uses tu fuerza, hermano. No uses tu fuerza. Tienes a la mano el poder de Cristo para vencer el poder del pecado y así tener victoria.
Pero algo también debes de saber. Debes de saber y entender que todos tus problemas tienen una raíz. Todos, todos absolutamente tienen su raíz en Génesis 3, en el problema espiritual. Debes de comprender eso, para que no apuntes en diferentes direcciones, para que no acuses a las personas, para que no digas, tú eres mi problema, él es el problema. Hay un problema espiritual de raíz que está en el Génesis 3. Por eso debes entender que todos tus problemas vienen por tu naturaleza pecaminosa. Absolutamente todos. Pero debes entender también que Dios te da poder para que eso sea solucionado. Hermanos, de Dios recibimos el conocimiento de su palabra, que Él nos pueda fortalecer, que nos pueda fortalecer en la fe, hermanos, en esta revelación de quién es Jesús, que nos pueda fortalecer. Hay que rogarle a Dios, fortalece mi fe, Señor, fortalécela, Señor. Ayúdame a entender, Señor, de dónde provienen todos mis problemas. Ayúdame a entender, Señor, el arrepentimiento y ayúdame a entender Cristo y el poder que tengo en Él. Que Dios fortalezca nuestra fe, hermanos. Ahora vamos a pasar al último testimonio de Juan. Ya hemos visto el primero, arrepentimiento, y ellos no querían arrepentirse, pero en el segundo vemos que ya hay personas que quieren arrepentirse, han sido tocadas por Dios, y Juan los apunta a Cristo. Pero hay un tercer testimonio, y que fue dado en el día consecutivo, en el tercer día, y es el testimonio para hacer discípulos. Dice el verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, uno de ellos era Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice que Juan estaba con sus discípulos y sencillamente vio a Jesús andando y él, como tenía la revelación, él dijo, este es el Cordero de Dios. Y sus discípulos, no fue necesaria una explicación grandísima. Por revelación ellos entendieron, Él es el Cordero de Dios. Él solamente proclamó, este es el Cordero de Dios, y sus discípulos creyeron. Estos dos discípulos de Juan creyeron el testimonio de Juan, el Bautista. Por supuesto, Dios se lo reveló. Así como a Pedro se le reveló quién es Jesús. ¿Se acordará en Mateo 16, que el Padre, Jesús le dijo a Pedro, cuando él confesó que Jesús era el Cordero de Dios, el Cristo, ¿qué le dijo Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre. No fue una explicación. No. Esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Por eso tú tienes la revelación de Dios. Guárdala. Que eche raíz. Fortalece tu fe. Bastó a Juan solo con identificar a Jesús que era el Cordero de Dios y ellos creyeron. En el verso 38 dice así, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, porque comenzaron a seguirle, estos dos discípulos de Juan, hizo una transferencia a Juan. Ahora siguieron a Jesús. Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba Jesús y se quedaron con Jesús aquel día, porque era como la hora 10. Y esto es lo que vemos de interesante en el tercer testimonio de Juan. Vemos que siguieron a Jesús. Fue una fe que siguió a Jesús. Fue una fe del discípulo. Fue una fe que hace discípulos. Fue una fe que eres discípulo cuando haces otro discípulo. El testimonio de Juan fue oído por sus discípulos, que hicieron otros discípulos. Nosotros sabemos la historia de Andrés, la historia de Juan. Ellos hicieron otros discípulos. Finalmente dice así, en el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Miren lo que le dijo. No le explicó mucho, le dijo a su hermano Pedro, le dijo, hemos hallado al Mesías, sencillamente eso. Que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás,
Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tenemos una fe que predica, una fe que hace discípulos, una fe que no se queda ahí. Este tercer testimonio de Juan nos habla de la necesidad de transmitir el pacto, de la necesidad de hacer discípulos. Habrá personas que atiendan al llamado del arrepentimiento, es cierto, pero habrán otras personas que no. Es cierto también. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Proclamar. Debemos proclamar. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay que proclamarlo solamente. Ten esa fe del discípulo que hace otros discípulos. Para concluir, hermano, la vida de fe es esta. Todo gira alrededor de estos tres testimonios. De repente te has preguntado, ¿cómo puedo aplicar el primer testimonio? Es el arrepentimiento. La vida del creyente radica en un constante arrepentimiento. Constante. Nunca te olvides de eso. No endurezcas tu corazón por nada del mundo. Por nada. Es un constante arrepentimiento delante de Dios. Volviendo siempre a Él. Volviendo siempre a Él. Y tu vida constante también trata de ¿qué? De que no solo te quedes en arrepentimiento, sino que te lleve a Cristo. Que entiendas que solo Él puede perdonarte. Por eso, arrepentimiento y fe en Cristo, en la obra de Cristo. Dos cosas importantes. Continuamente a Él. Y en último más, testimonio. Tu vida debe girar alrededor de hacer discípulos. Tú has sido llamado a ser discípulos. A compartir a otros tu fe. Tu vida que gira alrededor de ese propósito. De hacer conocer a otras personas, empezando por tu familia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén.